SER Podcast. En la cadena SER. ¡Desalojen la plaza! ¡Ataquen terrorista! Zona de arrollamiento en Ramblas altas. Tenemos unos 20 heridos, algunos de gravedad. Vamos a Barcelona, compañero de Radio Barcelona, Aitor Álvarez. Buenas tardes, cuéntanos. Hola, ¿qué ha pasado? ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo ahora mismo estoy al final de toda la Rambla, al principio de las Ramblas de Barcelona. Están absolutamente todas las Ramblas desalojadas, en situaciones de absoluto caos. Lo que sabemos a esta hora... Hora 25. Mucha gente corriendo porque no se sabe lo que ha ocurrido, solo se ven agentes de los Mossos d'Esquadra gritando a la gente, diciéndole que se vaya, que se metan en los locales. Veo el furgón que va recto a la Rambla haciendo zigzag. Venían gritando al Akbar, corriendo hacia mí, y cuando ya los tenía encima no me dio más tiempo que abrir fuego contra ellos y abatirlos. Un silencio inmenso, solo esperaba que soltase el detonador y muriésemos. Las 2 de la mañana, la 1 en Canarias, información en directo desde Cataluña, nuevo ataque terrorista esta madrugada, esta vez en Cambrils, el segundo en solo 8 horas. Varias personas han resultado heridas en un nuevo atropello en esa ciudad costera. Buenas noches, 3 terroristas, concretamente iban 4 personas al interior de un vehículo. Vio a su padre morir, es consciente de lo que vio y recuerda muy bien. ¿Y sus hijos han tenido algún tipo de afección? Odia a los musulmanes. He pisado la Rambla con el mismo miedo y el pánico de lo que me pasó esa vez. Volver a recordar lo que yo poco a poco iba olvidando. Al venir aquí, otra vez lo he revivido. Pepa Bueno. Siguen impresionando, la verdad, como el primer día, los sonidos del horror de aquella tarde y aquella noche de agosto del año 2017. Y casi 4 años después, la Audiencia Nacional ha dictado sentencia. Una sentencia de 1000 páginas que se ha estado leyendo nuestro compañero Alberto Pozas. Buenas tardes. Y he terminado hace poco, Pepa. Buenas tardes. No me extraña, claro, tantas páginas. Los autores materiales de aquel atropello múltiple, de aquellos atentados, murieron abatidos por los Mossos d'Esquadra. Así que hoy se ha condenado a Alberto a los 3 acusados de formar parte de la célula terrorista de Ripoll. Sí, porque los 3, Juli, Ukabir y Beniatza, formaban parte del plan con el que la célula de Ripoll quería atentar en Cataluña. El plan original, según la sentencia, era atentar con explosivos muy potentes, por ejemplo en la Sagrada Familia o en el Camp Nou, en otros lugares también emblemáticos de Cataluña. Compraron poco a poco el material y elaboraron de forma casera el explosivo llamado la Madre de Satán. La explosión de la casa de Alcanar, que en principio, recordarás, se atribuyó a que allí hacían droga, les obligó a cambiar los planes y optaron entonces por los atropellos masivos. Y como hilo conductor de todo esto, el imán de Ripoll, Pepa Abdelbaki Essati, la sentencia explica cómo fue él quien adoctrinó a los jóvenes de la localidad durante años, radicalizándoles, y cómo murió en la explosión de Alcanar, porque defensas y acusaciones cuestionaban este aspecto, que realmente hubiese muerto, y la Audiencia Nacional contesta que sí, que no hay dudas. Las condenas que les impone la Audiencia Nacional son diferentes en cada caso, van desde los 8 años hasta los 53 años de cárcel. Sí, la más alta es la de Mohamed Juli, 53 años y medio, porque formaba parte del núcleo duro de la célula, participó en su financiación y estaba allí mientras hacían los explosivos. Después, 46 años y medio para Driss Ukabir, porque también se radicalizó, aunque intentó negarlo, y porque ayudó al grupo, por ejemplo, a alquilar las furgonetas. Y por último, 8 años para Said Beniatza, por darles documentación y un coche para comprar y transportar material explosivo. Son condenas más altas de las que pedía la Fiscalía, aunque en el caso de Uli y Ukabir, como máximo, pasarán 20 años entre rejas y después otros 10 años más en libertad vigilada. Y algo más de esa sentencia, porque critica con dureza el trato procesal que se dio a las decenas de víctimas y afectados por los atentados. Dice que han sido las grandes olvidadas durante la instrucción. Sí, son razonamientos inéditos en una sentencia de la Audiencia Nacional sobre terrorismo por su contenido y por su dureza contra un compañero de la misma audiencia. Dicen los jueces que las víctimas han sido, como dicen, las grandes olvidadas durante la investigación del caso, porque el juez que llevó la instrucción no organizó bien la búsqueda de víctimas y afectados, y es más, incluso faltan informes forenses y a muchas víctimas no se les ofreció ser parte del caso. Esto ha tenido consecuencias, Pepa. El olvido del juzgado, dice la sala de la misma audiencia, se ha traducido en que no se conoce el número total de afectados. Alberto, gracias. Hasta luego. Ha sido imposible conocer el verdadero número de heridos en este atentado, lo dice la sentencia, aunque censadas hay más de un centenar. Víctimas también del terrorismo, con graves secuelas físicas y psicológicas.
El día de los atentados, salimos de calle Boquería, voy hablando con mi hija, escuchamos unos gritos y lo único que se me ocurre es decir, están actuando contra los manteros, pero ahí se quedó la cosa porque de golpe ya vimos la furgoneta como se venía hacia nosotros. Yo empujé a mi hija, había gente que ya había caído al suelo y entonces yo con la silla ya no me podía mover porque estaba bloqueado y de golpe gira hacia la derecha, que es cuando se estrella ya en el mosaico. Bueno, se estrella o se le para. ¡Desalojen la plaza! ¡Ataquen terroristas! Zona de arrollamiento en Ramblas Altas. Que a partir de aquel día pues nos ha cambiado la vida, porque aunque rías, aunque hagas fiesta, aunque hagas todo lo que quieras, pero no hay ni un solo minuto en el que esté presente eso. Yo nunca he fabricado explosivos, me arrepiento de haber estado con esas personas y lamento mucho lo ocurrido. Yo también he perdido a un ser querido y ojalá no hubiera pasado todo esto. Por visto concluso para sentencia. Yo de ese juicio lo que esperaba era como un pasar página, pero para mí ha sido el agregar a ese libro muchas más páginas, porque sí, la justicia se supone que tiene que ser fría, tiene que ser imparcial, pero también pienso que tiene que ser humana, ¿no? La acusación número 7 particular... Que no tiene la palabra nadie. Disculpe, es para aportar un documento. No tiene la palabra nadie. Cuando se me habla de la sentencia, respecto a ellos, es que me da igual. Va a devolver a los que fallecieron, van a devolver la tranquilidad a las personas que a lo mejor ya no la tenemos. La sentencia tendría que ser reconocer que las personas que vivimos aquello tuviéramos el apoyo necesario. No estoy hablando económicamente, sino emocionalmente, que se tenga apoyo. Las secuelas psicológicas que puede haber no las contemplan en ningún sitio. Y me parece una verdadera barbaridad. Sientes decepción, impotencia, rabia, te sientes manipulado. Nos sentimos dos veces víctimas del terrorismo. La primera por haber estado en el lugar y la otra por la burocracia. Yo, para poder dormir, sigo tomando medicación. 4 años que va a hacer, porque si no, no duermo, porque enseguida son imágenes repetitivas. Nunca puedes cerrar. Gente que no puede salir de su casa porque escucha el escape de un coche un poco fuerte y empezamos a temblar, o escuchas gritos, o escuchas un motor revolucionado, porque eso sí, el motor lo sigo teniendo metido en mi cabeza. Un reportaje de nuestra compañera de Radio Barcelona, Andrea Villori. Andrea, bona tarda. ¿Qué tal? Bona tarda, Pepa. Tú has hablado con varias víctimas y la mayoría confirma que se han sentido muy abandonadas, ¿no? Sí, como él, Miguel, como él, muchos otros, lamentan que han pasado casi 4 años y que no han recibido todavía ni una llamada del Ministerio preguntando cómo están o en qué pueden ayudarles. Dicen que la sentencia les da igual, lo escuchábamos, que lo que necesitan es que se les reconozca como víctimas del terrorismo y que nadie les ha estado buscando. Después del atentado, es cierto que se habilitó durante 15 días una oficina para ofrecer ayuda a estas personas, pero muchos no lo sabían, otros entonces ni se atrevían a salir de casa. El caso de Miguel es paradigmático porque él iba con su hija, vieron la furgoneta de cara, él se lesionó, ella no, pero cuando les desalojaron subieron por la Rambla. Os lo podéis imaginar viendo una escena con decenas de cuerpos inertes. Él ha sido reconocido como víctima, pero ella no. Y hay muchos más casos como este. El de, por ejemplo, un trabajador de un kiosco que tiene que volver allí cada día. El de 2 chicas de una farmacia a quien la policía entregó un niño herido. Era Julian Catman, tenía 7 años, un niño australiano que murió literalmente en sus brazos. Es el caso también, por ejemplo, de una joven que paró con su coche en un semáforo y le cayeron encima sobre el capó los cuerpos de 2 personas. Cuando recuperó el vehículo tuvo que lavar la sangre con amoníaco. Ninguno de ellos ha sido reconocido todavía como víctima del terrorismo ni se han podido personar en este juicio. Andrea, gracias. A vosotros. ¿Cómo sigue la vida después de pasar por algo así? Sara Bosch, buenas tardes, buena tarde. Hola, buenas tardes. Buena tarde. Es psicóloga experta en trauma y víctimas del terrorismo. Es la presidenta de la Unidad de Atención y Valoración a Afectados por Terrorismo, que se creó poco después de estos atentados. Han escuchado a muchas víctimas. Acabamos de escuchar un testimonio tremendo. No poder oír ni siquiera el motor de un coche revolucionado. ¿Cómo se gestiona algo así? Así es. ¿Sabes qué pasa? Que a menudo pues pensamos que el tiempo pues curará estos recuerdos, curará estas vivencias,
Pero igual que, bueno, pues el amor nos transforma, el terror también. Y hay un porcentaje de personas que esto mismo que todos sentimos ahora cuando volvemos a escuchar, esto que yo siento cuando vuelvo a escuchar, pues ellos vuelven a sentir continuamente, están sintiendo lo mismo, es como una película mental. Su cerebro sigue reproduciendo no solo imágenes, sino lo que sentían en ese instante. Y esos son trastornos mentales, no es un susto que se quita con el tiempo. Hay personas que lo metabolizan, pero personas pues que no. Y que incluso a pesar de los tratamientos, muchas de ellas consiguen mejorar, consiguen funcionar en el día a día, pero siempre permanece ese estado de temblor interno que un estímulo como el que explica Miguel pues lo vuelve a activar y de repente el cerebro está en el mismo estado que en ese momento. Es que no lo pueden controlar. Ya, ¿y cómo acredita uno este daño psicológico? ¿Qué pasa con las heridas que no se ven de cara a los demás? Bueno, eso es lo que explica muy bien Miguel. Esa es la segunda herida. Realmente con el tema psicológico tenemos una asignatura pendiente con ellos que es, permíteme, vergonzosa. Los dispositivos de emergencia están para las personas fundamentalmente heridas físicas. Las heridas psicológicas, algunas, a lo mejor son capaces de ir extraño, porque en una situación así de solidaridad, cuando sabes que los hospitales están colapsados, tú te vas con tu terror a casa. Porque no sientes ni siquiera que tengas la capacidad de poder usurpar la atención a otros que lo puedan necesitar. Cuando no puedes más, cuando vas al médico de cabecera, cuando vas a un psicólogo privado, cuando empiezas ese tránsito y te medican incluso, y entiendes o sabes o te informan que esas lesiones, pues el Ministerio de Interior, en este caso, como víctimas del terrorismo, lo indica la ley, pues puedes acreditarlas. Claro, es que si no tienes un informe de asistencia del primer día del atentado o de días muy próximos, pues ya lo tenemos mal. Yeah. Por lo tanto, es poner unos palos en las ruedas tan indignantes que todas esas personas tienen que hacer un circuito burocrático, solicitar informes, recibir denegaciones, volver a hacer recursos. Al final, ¿para qué? Para que me reconozcas lo que yo sé todos los días. O sea, el no reconocerte ese daño ya no es un tema ni mucho menos indemnizatorio. Yo creo que ahí todos andamos muy equivocados, quien piense así. Es que esas personas lo que quieren es ser reconocidas porque es una cuestión de dignidad. Claro. Y porque además de ese reconocimiento se desprende que te paguen un psicólogo especialista. Fíjate qué premio. Hombre, menudo premio, Sara Bosch. Y no tener que hacer cola 2 meses para que te den la seguridad social, porque así andamos. O sea, esa es la realidad psicológica. Uno hubiera pensado que este país había aprendido a tratar a las víctimas del terrorismo cuando tenemos, desgraciadamente para nosotros, tantísima experiencia a las espaldas. Sara Bosch, le agradezco que haya estado en Hora 25. A vosotros siempre. Los atentados movilizaron a expertos de Policía Nacional, Guardia Civil y Mossos d'Esquadra, que trabajaron de forma conjunta para identificar tanto a los terroristas como a las víctimas, pero se hizo con alguna dificultad porque por cuestiones técnicas estos 3 cuerpos no podían compartir sus bases de datos en tiempo real, por increíble que parezca también. Bueno, pues eso ha cambiado después de los atentados y de hecho los Mossos ya forman parte del CITCO, del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado. Ana Ponsí, buena tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes, buena tarde. Pues en la investigación de los atentados de Barcelona y Cambrils, los Mossos tomaron la delantera, se hicieron cargo del caso desde el minuto 1, dando así imagen de solvencia ante la opinión pública que necesitaba respuestas urgentes ante aquella masacre. Fueron muy célebres durante esas horas las comparecencias del mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero. En este momento hay 4 personas ya detenidas. Hubo muchos recelos esos días entre cuerpos policiales que se fueron incrementando a medida que se acercaba el 1 de octubre. Sin embargo, a partir del 2018 hay un elemento clave que ha permitido volver a trabajar codo con codo: el acceso de la policía catalana al CITCO, como decíais, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado. Allí cada cuerpo policial introduce datos de sus investigaciones y coinciden en muchos objetivos y acaban haciendo unos 15 operativos conjuntos cada año. Actúan más con la Policía Nacional por su presencia en las grandes ciudades que con la Guardia Civil, y tampoco hay que olvidar que la Benemérita es quien acabó investigando a toda la cúpula de los Mossos, incluido
incluido a Josep Lluís Trapero, que finalmente fue absuelto. Punsi, gracias. Gracias a vosotros, buenas tardes. Más cosas cambiaron después de los atentados. Cambió también el urbanismo de la Rambla. Esta vía de 1.200 metros de largo está desde entonces prácticamente blindada con volardos o con maceteros para que algo así no se repita allí. Mónica Peinado. El atentado de Niza en julio de 2016, en el que un camión mató a 86 personas, había puesto sobre la mesa la posibilidad de instalar obstáculos en algunos de los puntos más turísticos de las ciudades. En Barcelona, la Junta de Seguridad optó entonces por incrementar la presencia de vehículos y de agentes policiales en las zonas más concurridas, pero después de los atentados de 2017 se tomaron medidas permanentes para evitar que un vehículo pueda entrar en determinados espacios. En la Rambla, en la parte más cercana a la Plaza de Cataluña, por donde entró la furgoneta el 17 de agosto, se instalaron pilonas. También se colocaron maceteros, jardineras y cubos de hormigón en el Portal del Ángel, una de las principales calles comerciales y peatonales de la ciudad, y también alrededor de la Sagrada Familia o la Catedral. No pasó solo en Barcelona, otras ciudades medianas y poblaciones turísticas en Cataluña también recurrieron a este tipo de obstáculos. Fermín Villares, presidente de Amics de la Rambla. Buenas tardes, buena tarde. Hola, buena tarde. Es una asociación que agrupa a los vecinos y comerciantes de este barrio barcelonés que jugaron un papel importantísimo aquel 17 de agosto. Muchos de ellos acogieron a la gente que estaba en la calle cuando se dio la voz de alarma. No podemos cerrar este tramo sin preguntarle, Fermín, cómo están estos años después, cómo ha evolucionado. Pues un poquito lo que habéis dicho, cerrado en falso, porque la Rambla hasta la pandemia tiene una vitalidad excepcional que te hace olvidar el día de ayer prácticamente, pero lo ha descrito muy bien, creo que es Sara Bosch, un trato que podría haber sido muy mejorable y de momento pues esperando sobre todo que haya algún tipo de protocolo o algún tipo de indicaciones, esperemos que no pase nunca más. Pero si vuelve a pasar, seguimos sin tener indicaciones de cómo reaccionar. Porque entonces tuvieron que improvisar, claro, como nadie se espera algo así, ¿no? Era proteger a la gente, todo tipo, fueran los propios trabajadores, trabajadoras, vecinas, viandantes, y, pues por ejemplo, abrir una persiana, uno de los souvenirs, la Guardia Urbana, que también hay que decir que hizo también un trabajo con todos los otros cuerpos, muy muy importante, ir a la tienda de la Guardia Urbana y decir, bajad la persiana, y el chico de la tienda decir, es que necesitamos agua para la gente. Yeah. Entonces, irse a un supermercado, traer unas botellas de agua, todo eso, súper buena voluntad, pero no ha cambiado nada desde entonces. Un protocolo para saber cómo actuar los comerciantes, los vecinos de estas zonas tan turísticas. Fermín Villar, muchas gracias. A vosotros. Con el recuerdo a los que se fueron y el ánimo a los que siguen aquí, llegamos a la opinión de Cuní. La columna de las 9. Josep Cuní. Revueltos andan los ánimos en la familia socialista, o quizás sería mejor decir en las cúpulas del socialismo, que cuando hablan de Cataluña suelen convertirse en cumbres borrascosas. Bien lo sabe el PSC, que ha sufrido la incomprensión de los propios casi tanto, y a veces incluso más, que la de los extraños. Ahora el motivo es el posible indulto a los políticos independentistas catalanes condenados, una medida de gracia que el Tribunal Supremo no avala porque sigue mirando en clave judicial, como le corresponde, lo que necesita ser observado de una vez en la clave política que debería haber sido, pero no fue. Y eso no necesariamente responde a la táctica de supervivencia de la legislatura, como acusa la derecha a Pedro Sánchez, y que en cualquier caso es una derivada, sí, efecto, pero no causa, sino a la voluntad de intentar resolver un problema al que quienes son contrarios o reticentes tampoco aportan solución. Solo oposición y ruido allí donde se necesita pacto y sosiego si no se quiere seguir avivando el problema como se ha hecho hasta ahora. Hay días en los que parece que algunos de quienes ocupan una silla en el Comité Federal del PSOE han dejado de entender el significado del adjetivo federal. Los mismos que tampoco entendieron ni aceptaron quizá siempre la parte de responsabilidad que la cogobernanza les adjudicó en la lucha contra la pandemia, muy especialmente cuando se acabó el estado de alarma y parecía que temían tener que tomar decisiones por sí mismos sin el amparo superior. Una actuación federada, como le gusta en cambio enfatizar al exministro Illa.
El actual líder de la oposición en Cataluña, por cierto, que ganó las elecciones apelando a pasar página, a encontrar soluciones, pero que el independentismo ha dejado fuera del gobierno por haber sumado más, circulando en sentido exactamente contrario. ¿No debería esto ser significativo para sus supuestos compañeros de filas? Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.